Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios de acá, y ya tenemos aquí en nuestros estudios a Matías Pérez del Castillo, que es abogado, es socio de Pérez del Castillo y Asociados, es un especialista, referente en lo que es la materia laboral y corporativa. Bueno, autor de varios libros, es docente en la UEM y en el IEM. Bueno, bienvenido. Primera vez acá en el programa, además. Segunda, creo. ¿Segunda? Sí, pero hace mucho tiempo. Sí, ay, ya me falla la memoria, borremos esto. Éramos otras personas. Bueno, Matías, a propósito de hablar de lo que es regulaciones laborales, ¿no? En qué momento estamos, qué es lo que hace falta modificarse. Bueno, es interesante para hacer una puesta a punto siempre en los inicios del año y más en un año en que hay cambio de gobierno. En estos momentos, ¿cómo tú evalúas el nivel de regulación en materia laboral? Bien, hay que distinguir lo que es las relaciones individuales de trabajo de las relaciones colectivas, es decir, las que se dan entre un empleador y los trabajadores y las que se dan entre empresas y sindicatos. Derecho individual, derecho colectivo, derecho sindical. En el plano individual no hay un código del trabajo, pero sí hay una cantidad de normas de diferente época, de diferente jerarquía, que hacen las veces, ¿no? de un código del trabajo. Y lo que sucede es que ante vacíos normativos está la justicia laboral especializada que interviene emitiendo jurisprudencia y en base a esa normativa dispersa pero abundante y la jurisprudencia de los jueces laborales, uno sabe por dónde rumbear, ¿no? Hay bastante seguridad jurídica y digamos, los conflictos individuales de trabajo se resuelven según criterios de derecho, no de justicia. En el plano colectivo la situación es bastante diferente. Para empezar, las normas son muy limitadas, son muy pocas las normas que hay en lo que tiene que ver con la relación entre empresas y sindicatos. Algunas de ellas se aprobaron en estos últimos años, por ejemplo la ley de personalidad jurídica, la previsión de la LUC, de la huelga en la LUC en el 392 creo que es, y demás, pero son muy pocas normas, ¿no? Y el problema es que son pocas normas se le suma que la justicia laboral no interviene en el plano colectivo, no tiene competencia para intervenir. Quien sí interviene es el Ministerio de Trabajo, oficiando como mediador, como conciliador, ¿no? Y muchas veces dirimiendo las contiendas colectivas no en función de criterios de derecho, sino en función de la fuerza de los actores sociales o a veces en función de cuestiones políticas. Entonces son como dos situaciones muy diversas, sí tienen en común las dos, que es una normativa en general bastante antigua y muy rígida en el plano individual, se ve sobre todo en lo que es el tema de los tiempos de trabajo, esto que no se permite compensar horas de un día con horas de otro. Y en el plano colectivo, sobre todo, se ve en la negociación colectiva, esto de que no se puede, un acuerdo a nivel de empresa no puede modificar lo que se establece en la rama. Estamos en un momento en el que creo que debería darse un paso adelante avanzando con algunas reformas laborales que ya se han comenzado. Allí, justamente de lo que se ha comenzado, ¿no? Y que quizás refiere al periodo de gobierno que ahora ya prácticamente se termina. ¿Cuál es tu evaluación en términos de estas regulaciones? Mencionaste dos allí, pero bueno, ¿cómo entiendes que manejó estos temas el gobierno, por el cual quizás se tenían muchas expectativas quizás por parte de los empresarios en este tema? Yo creo que el gobierno, en lo que es la administración del trabajo, cumplió con muy buena nota, o sea, mi evaluación es la mejor. Los números son claros, un salario real de los mejores, tasas de empleo muy altas, una cantidad de acuerdos colectivos, y después hay un tema más cualitativo que tiene que ver con la impronta que asumió el Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva, que fue una posición bastante ecuánime, a diferencia de lo que pasaba en administraciones anteriores, en las que el Poder Ejecutivo se inclinaba más por la clase trabajadora o por la clase empresaria, ¿no? Según el gobierno. Esta administración creo que tuvo una posición bastante centrada
Y en lo normativo se aprobaron cantidad de normas, una mini reforma laboral, la ley de empleo juvenil, ley de teletrabajo, la reciente ley de las plataformas, lo que decía de la huelga en la LUC, personalidad jurídica de sindicatos, modificación del sistema de negociación colectivo, la reforma del sistema de pasividades, es decir, hubo una cantidad de modificaciones muy necesarias y muy valientes, ¿no? Hay que seguir. Allí hablabas bueno, de también el rol que ha tenido el Ministerio de Trabajo, por supuesto, en este sentido. En el bloque anterior que estuvo el empresario Gerardo Zambrano, hacía referencia justamente al nuevo Ministerio de Trabajo que está pronto a comenzar con el nuevo gobierno, y no estaba muy contento con la elección del ministro, de Juan Castillo. Es un comentario quizás que se repite en muchos empresarios, lo digo a título personal de conversar con empresarios, pero quiero saber, en tu visión, ¿no? ¿Qué opinan los empresarios respecto a este tema o cómo están con esta decisión? Y ha generado mucho ruido, ¿no? Y creo que es normal el ruido que generó, porque Juan es un referente del Partido Comunista, ¿sí? Un partido que cree que el empresario es un enemigo al que hay que derrocar para redimir a la clase trabajadora. O sea, está bien que a los empresarios les haga ruido, pero Juan es un hombre, digamos, de diálogo, que promueve la negociación, ha ocupado cargos de relevancia en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección Nacional de Trabajo, y con muy buena nota. Conoce del mundo del trabajo y se ha rodeado muy bien. Es decir, el equipo del Ministerio de Trabajo, hay una cantidad de técnicos y de funcionarios públicos del mismísimo Ministerio de Trabajo. Y puedo seguir, o sea, a lo que voy es que el Ministerio de Trabajo no va a ser Juan Castillo, va a ser Juan Castillo con un equipo que creo que está bien conformado y también acompañado de economía, ¿no? De Odone y el equipo de Odone, porque todos sabemos que en lo que es la Administración del Trabajo a veces manda más economía que el propio Ministerio de Trabajo. Creo que el desafío que van a tener es entender que a veces para proteger al trabajador hay que proteger y promover a las empresas, sencillamente porque sin empresa no hay trabajo. Allí una de las propuestas que ya está en la agenda, asomándose, y va a ser uno de los temas con seguridad, es la reducción de la jornada laboral. Eso, ¿cómo tú lo observas? ¿Es posible en los términos que se está planteando? Porque el ideal, digo, es la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, ¿no? Ese es como el leitmotiv que está en los titulares y en las exposiciones públicas del propio presidente del PIT-CNT, por ejemplo, que maneja muy fuertemente esta propuesta. ¿Cómo tú lo observas? A ver, yo creo que la finalidad es loable y hasta compartible, ¿no? Después está el grado de profundidad de análisis de la propuesta y hasta las matemáticas, diría. Es decir, tú planteas la duda, ¿sería con pérdida salarial o sin pérdida salarial? ¿De qué reducción horaria estamos hablando? ¿En qué sectores? Hay algunos sectores, por ejemplo, en el sector industrial, es difícil pensar en la reducción. Pero más allá de eso, y respondiendo a tu pregunta, creo que no estamos preparados, porque primero habría que atacar algunos temas previos o que condicionan esa propuesta, esa iniciativa. Uno es el de los tiempos de trabajo, que mencionaba, y otro es que no tenemos indicadores de productividad en nuestro país. Entonces, si la idea es que se puede trabajar menos produciendo lo mismo, pero si eso no se puede demostrar, es un poco, digamos, incierto el resultado que pueda dar, ¿no? Y ahí es donde nos podemos pegar un tiro en el pie, ya somos poco competitivos, no podemos ser más caros y menos productivos, ¿no? Es un tema que hay que estudiar bien, pero obviamente la finalidad es compartible, la propuesta es interesante, en otros países se ha hecho, pero en países donde no existen las condiciones regulatorias que tenemos acá. Allí, por ejemplo, el indicador de productividad, ¿quién lo podría hacer o de quién sería esa función si existiese? ¿Del propio Ministerio del Trabajo? ¿De quién vendría, digamos, esa información? ¿De la empresa?
Y bueno, debería ser algo que se trabaje, puede ser con la promoción del Ministerio de Trabajo, pero creo que en ámbitos bipartitos, ¿no? Puros, sin la intervención del Poder Ejecutivo, quizás sí con el acompañamiento del Poder Ejecutivo, pero sin la intervención del Poder Ejecutivo, porque algunos actores han propuesto que sean los consejos de salario los que se involucren en este tema, y yo creo que sería un error. Es decir, de hecho, creo que los consejos de salarios no deberían intervenir en nada que tenga que ver con las condiciones de trabajo, tampoco en los ajustes salariales. Esto lo comento porque se me preguntó hace poco y tiene que ver con la pregunta. Los consejos de salarios, a mi juicio, deberían limitarse a fijar el salario mínimo, describir la categoría y actuar como órgano de conciliación, pero deberían dejar de intervenir en la fijación del ajuste salarial y la regulación de otras condiciones de trabajo, como puede ser evaluar la productividad para ver si es viable reducir la jornada de trabajo. Y esto que planteo, que puede sonar un poco fuerte, porque es como tocar la vaca sagrada, ¿no?, en nuestras relaciones laborales, no implica desregular o promover la pérdida de derechos, sino más bien buscar que el mercado de trabajo sea más eficiente. Y por más eficiente creo que hay que ponderar tener las mejores condiciones de trabajo, que sin duda los consejos de salario las generan en el marco de los acuerdos a los que arriban, pero también promover las tasas de empleo más altas. Y el empleo a veces se ve perjudicado por las mejores condiciones de trabajo en los consejos de salario, eso lo vemos todo el tiempo. Y bueno, para dar un ejemplo claro, para que se entienda del otro lado. Y bueno, se acuerda a nivel de consejos de salarios un beneficio de alimentación obligatorio que tienen que brindar todas las empresas para todos los trabajadores del sector, y hay un montón de empresas del sector que no pueden dar ese beneficio, entonces terminan reduciendo la plantilla, por poner un ejemplo, ¿no? El punto es que creo que no tiene sentido que tengamos un sistema de negociación colectiva tripartito, intervenido con el Poder Ejecutivo, centralizado, y que define los niveles salariales según intereses gremiales en la rama, cuando estamos en una economía de libre mercado, donde el nivel salarial tiene que fijarse en relación a la productividad de un puesto de trabajo determinado. Y ahí respondo a tu pregunta. Y justamente la productividad de un puesto de trabajo determinado se puede medir en la empresa, no en la rama. Y para aclarar que esto no lo digo yo, esto lo dice la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, viene pidiéndole al Uruguay que modifique las competencias de los consejos de salarios. O sea, luego de la queja del sector empresarial a la ley de negociación colectiva del año 2009, que generó un montón de cuestionamientos de la OIT, por eso es que se modificó la negociación colectiva varias veces. Hoy se mantiene pendiente uno de los cuestionamientos de la OIT, o sea, se sanearon todos menos uno, que es el de las competencias de los consejos de salario. Dice la OIT que tiene que modificarse porque la negociación colectiva tiene que ser libre y voluntaria, y no es libre y voluntaria desde el momento que se obliga a negociar en ciertos ámbitos, el Consejo de Salario con la intervención del Poder Ejecutivo y demás, y eso es contrario al convenio 98 de la OIT, que ha sido ratificado por ley en nuestro país. Entonces, este planteo, más allá de que promueve, digamos, un mercado de trabajo más eficiente y con más empleo, está fundado en el derecho del trabajo a nivel internacional, y es un desafío grande que creo que va a tener el nuevo gobierno. Este es uno. ¿Algún otro? Bueno, habrá que ver cómo van a gestionar algunas iniciativas parlamentarias desde el propio partido gobierno, que tengo entendido que no están alineadas con la visión de la futura administración del trabajo, ¿no? Eso creo que es lo más relevante, y lo otro será cómo van a manejar las pautas salariales junto con economía, en el marco de los futuros consejos de salarios. Te voy a invitar en otra oportunidad, ya te comprometo, frente a cámaras, Matías Pérez del Castillo, que es abogado y socio de Pérez del Castillo y Asociados, a que sigamos hablando de estos temas que hacen a la generación de empleo, que marcan fuertemente la gestión y la actividad de las empresas. Así que te agradezco tu tiempo aquí, gracias por compartir tu análisis, y te esperamos en otra oportunidad. Con mucho gusto. Muchas gracias.